queremos dar gracias. Gracias por tu gracia, ese don, ese regalo inmerecido. Ninguno de nosotros tiene mérito propio ni atributo propio. Tu palabra dice, por cuanto todos pecaron. Tu palabra dice, están destituidos de la gloria de Dios. Tu palabra nos enseña que el hombre está apartado de ti por su pecado. Pero tu gracia, tu amor, tu misericordia, de tal manera nos has amado, dice tu palabra, que has dado a tu Hijo Jesús para que viniera a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por tu gracia. Bendito Dios, sabemos que tu palabra también la has legado a tu pueblo por tu pura gracia, porque no la mereceríamos, pero estamos aquí, Señor, pronto a abrirla. Y rogamos que permitas que tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia, nos guíe, nos enseñe, nos haga recordar cada una de tus palabras, Señor, y sobre todo nos ayude a aplicar estas verdades, estos conceptos a nuestra vida, que dejen de ser una teoría para convertirse en un estilo de vida, una práctica diaria, una práctica cotidiana. Padre, bendice a tu iglesia, te lo suplico. Gracias por los hermanos del Ministerio de Alabanza. Gracias, Padre. Y gracias porque tu Espíritu está en medio nuestro. Te damos gracias por todo en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, mientras que nuestros hermanos de la alabanza bajan. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Pero el problema que ocurría en esta iglesia es un problema de mucha carnalidad. Y el Señor, desde un inicio, mirando a la iglesia de Corinto, le dice que no puede tratarlos como a espirituales porque son una iglesia carnal. Había muchos pleitos, había muchas desavenencias, había mucha dificultad entre los hermanos, una falta de amor, una falta de consideración unos a otros, al punto que algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, otros muy espirituales decían, yo soy de Cristo. Pero había divisiones, había carnalidad. Y Pablo, en medio de estas circunstancias, está escribiendo estas cartas. Y he querido tomar esta mañana como referencia el libro de Santiago, en el capítulo 4, que es un libro que ya hemos estudiado anteriormente, pero que trae a colación al tema que estamos tratando en el libro de Corintios, en su primera carta. Y miren lo que dice Santiago, capítulo 4, si usted viene conmigo a las Escrituras. Una pregunta muy interesante: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En otras palabras, Santiago está haciendo una pregunta valedera en nuestro tiempo. ¿De dónde vienen los problemas? ¿Por qué hay estos pleitos? ¿Por qué hay estos desacuerdos? ¿Por qué hay estas actitudes si somos cristianos? Y el problema es la carnalidad de cada uno de nosotros como seres humanos. En el Antiguo Testamento, mire la actitud de un hombre espiritual y la actitud de un hombre carnal. Génesis, en el Antiguo Testamento, el capítulo 12. Vamos a ir por muchos pasajes de las Escrituras, así que es bueno estar en la palabra del Señor. Ayer que tuvimos la reunión de los varones, esos varones de Dios, ahí estaba el hermano Ricardo Bonilla explicándonos, y estaba con su Biblia ahí en su regazo, diciendo, es que tenemos que estar en la palabra, establecernos en la palabra de Dios. Y ahí nos estaba animando, y por eso es que nosotros como Iglesia Manantial usamos la palabra del Señor. Mire un acontecimiento importante en la Biblia. En el capítulo 12 del libro de Génesis hay un pleito, hay una desavenencia, hay dos personas que están peleando entre ellos. Y entonces vemos aquí que esa persona es Lot, el sobrino de Abraham. Y Lot, el sobrino de Abraham, estaba peleando por espacio en la tierra.
porque tenía tanto ganado, tenía tantos criados, tenía tanto, y Abraham también, y ya no entraban en ese pedazo de tierra. Y entonces Lot y sus criados comienzan a pelearse. Mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿De quién era la tierra? De Abraham. ¿Quién tenía derecho sobre la tierra? ¿Quién era el dueño de la tierra? Abraham. Dios le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y por consiguiente, él empezaba como propietario de la tierra. Pero más adelante vemos cómo hay un pleito entre Lot y los criados de Abraham. Y entonces vemos más adelante, en este mismo pasaje, dice la palabra del Señor, que comenzaron a pelearse de una manera increíble. Y entonces, capítulo 13, versículo 8, llega Abraham, el propietario de la tierra, aquí en Génesis capítulo 13, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre vosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. El dueño de la tierra llega ahí y la actitud humana y correcta, humanamente hablando, hubiera sido: hey, un momentito, esta es mi tierra, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te doy un cabezazo. Esto es mío. Dios me lo ha dado a mí, yo soy el propietario. ¿Verdad que esa hubiera sido la actitud correcta? Yo tengo la razón. No, tú estás equivocado. Yo. ¿Esa es la actitud de Abraham? No. La actitud de Abraham primero pone paz, apacigua las cosas. ¿Por qué estamos peleando, hombre? Somos hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos si somos hermanos? ¿No se sobreentiende que entre hermanos nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos, nos protegemos unos a otros? Y Abraham llega ahí y le dice a Lot: no nos peleemos, que no haya altercado entre tú y yo, entre los dos, por una verdad fundamental: somos hermanos. Mira, siga leyendo. El propietario dice, versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. El dueño, en lugar de establecer su autoridad como propietario, le dice: escoge, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, escoge lo que tú quieras. ¿Qué está haciendo Abraham? Está cediendo su derecho. ¿Por qué vienen los pleitos y las guerras entre nosotros? Porque queremos establecer nuestro derecho, porque queremos tener siempre la razón, porque yo tengo que establecer mis principios. Abraham no quiere pelear, y la mejor manera de evitar los pleitos es cediendo, humillándose. Ok, Lot, yo soy el dueño, sí, pero escoge. Mire, sigamos leyendo. Entonces Lot, versículo 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, y se terminaron los problemas. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tus descendencia para siempre. Mire Dios, peleándose por un pedacito de tierra.
¿Qué hace Abraham? Dueño de esa tierra. Cede sus derechos. La actitud del cristiano. Está bien, hermano, no hay que pelear. ¿Está joven? Ok, tú tienes la razón. Escógela, escógela. Pero no peleemos. ¿Y qué hace Dios? Dios le establece en la tierra. Dios al final es el que decide, y decide darle más tierra a Abraham de la que él había perdido. Hermanos, tenemos que aprender estos principios de la palabra de Dios. El domingo pasado estábamos hablando acerca precisamente de las relaciones. Estábamos hablando de la buena comunicación. Y el domingo pasado establecimos que para poder tener una buena relación entre nosotros, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Y cuando hablamos de que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, creemos que, bueno, Cristo camina con nosotros, pues. Y bueno, la Biblia dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y donde yo voy va Cristo. Esa es parte del concepto. Cuando hablamos de que Cristo es el centro de nuestra vida, estamos hablando del Cristo crucificado que está dentro de nosotros, viviendo la vida de Él, no mi propia vida. Cuando hablamos de que Cristo es el centro de nuestra vida, tenemos que compartir los valores que tiene Cristo, que sean igual a los valores que nosotros vivimos. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que cuando hablamos de que Cristo es el centro de nuestra vida, la Biblia nos está enseñando el concepto de que Cristo está en nosotros, viviendo la vida de Él a través de nosotros. Y eso va a lograrse cumpliendo y practicando cada uno de los conceptos que tenemos aquí en la palabra del Señor. Eso vimos el domingo pasado, que tenemos que andar juntos, porque el libro de Amós capítulo 3 versículo 3 dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo podemos caminar juntos si no nos ponemos de acuerdo? ¿De dónde vienen los pleitos y peleas y todo esto? Porque no nos ponemos de acuerdo, no somos de un mismo sentir. Queremos empujar el carro, uno quiere empujarlo hacia el norte, el otro quiere empujarlo hacia el sur. Y así no se puede. Tenemos que ser como Abraham. ¿Eso es lo que quiere Dios? Ok. Somos hermanos. Téngalo. Es mi derecho, pero te lo concedo. A veces peleamos con nuestros semejantes por querer establecer nuestro derecho. Es que esto es así, esto es lo que debe ser así. ¿Eso enseña la Biblia? No. Téngalo. ¿Para qué pelear? Somos hermanos. En segundo lugar, hoy día vamos a mirar lo que el Señor nos enseña en el versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice? Venga conmigo. Segunda de Corintios. ¿Alguien le alcanza mis lentes en la oficina? No le tenemos, por favor. Perdónenme aquella. No quiero aceptar, pero ya me estoy haciendo viejo. Gracias, hermano. Capítulo 2. Dije 4, ¿verdad? Es capítulo 2. Gracias, hermano. Dice, vamos a leer desde el primer versículo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Es decir, que él no vino aquí y dice, ¿sabe qué? Yo soy peruano, soy de Jerusalén. Yo tengo 2 grados universitarios en mi país. Yo fui gerente en el sistema bancario, una persona bien preparada. Yo fui a esta universidad, fui a estas cátedras e hice todos estos tipos de estudios. ¿Pablo tenía con qué defender eso? Sí. ¿Pero se acerca con esa actitud? No. Él dice, yo vengo a ustedes
capítulo 2, versículo 1. Fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios y no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no vino con jactancia. No vino diciendo, es que yo soy fulano de tal. Mira, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo este don, yo soy mejor que todos. No. Él vino con una actitud humilde, con una actitud sencilla. Y en el versículo 1 termina diciendo, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y a Él crucificado. No saber nada entre vosotros. Esa expresión, no saber nada, implica humildad. Implica el segundo elemento que necesitamos para poder tener buenas relaciones. Morir. Yo no soy nada. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Más adelante vamos a mirar en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice, yo sencillamente soy un siervo. Yo sencillamente soy un administrador de los misterios del Señor. Y yo sencillamente tengo que ser una persona fiel a estas verdades. Porque yo no soy nada, no soy nadie. Como Abraham, este es lo que quieres, tómalo. Soy el dueño de la tierra, pero no soy nada. Te cedo mi derecho. Y Pablo nos enseña, porque no me propuse no saber nada entre vosotros. ¿Y cuál era el estandarte de Pablo? Sino a Jesucristo y a Él crucificado. A Él crucificado. Recuerde, hay una diferencia muy palpable entre la crucifixión histórica de Jesús, lo cual es real, por supuesto, y el concepto de la cruz. Es decir, la predicación de la cruz, vivir la cruz, vivir como un crucificado. El problema es que lo tenemos como teoría, pero no lo practicamos como una realidad en nuestra vida. La vida cristiana, hermanos, es una vida imposible de vivir en las fuerzas humanas. La vida cristiana es una vida sobrenatural que se vive en el poder sobrenatural de Dios, siguiendo las reglas sobrenaturales que Dios nos ha dejado en su palabra. La vida cristiana es un estilo de vida. La vida cristiana no es una teoría, es una práctica diaria. Y cuando el Señor, a través de Pablo, está hablando de Jesucristo y a Él crucificado, estamos hablando del concepto de la cruz, la predicación de la cruz, vivir la cruz, vivir como un crucificado. No queriendo tener todos nuestros derechos, sino cediéndolos. ¿Sabe por qué? Porque estoy muerto. No sé nada. Lo único que sé es que Cristo me ama. De esa misma forma, cuando miramos el concepto de la carne, no hablamos solo del cuerpo físico, del cuerpo material. Estamos hablando del concepto de la carne, hablando de ese concepto que tenemos físicamente, hablando de esa naturaleza pecaminosa. Cuando la Biblia habla de la crucifixión de Cristo, no está hablando solo del hecho histórico, sino que está hablando de la realidad en nuestra vida, que tenemos que ser personas que morimos y crucificamos cada día nuestra humana naturaleza. Igual cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de esta carnita que tenemos aquí, no. Estamos hablando del concepto de esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Mire Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, después de 2 de Corintios está Gálatas. Mire el capítulo 5, el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo. ¿Lo tiene? Gálatas 5, 19. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando la Biblia habla de esa
carne, de esa naturaleza pecaminosa. No está hablando de esta carne en sí, está hablando del concepto, de ese concepto, de esa ley. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 23, veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Queriendo hacer lo bueno, no lo hago, soy un miserable. De eso se trata, de establecer ese concepto como una verdad. De tal manera que cuando hablamos de la cruz de Cristo, y cuando Pablo está hablando a los corintios y les dice que debemos predicar a Cristo y a este crucificado, de lo que estamos hablando es de los efectos que causa en nosotros esa verdad, de cómo reaccionamos ante esa verdad y cómo aplicamos esas verdades a nuestra vida. La Biblia dice que usted y yo estamos crucificados, literalmente. Hemos muerto. Mire a Abraham sin tener el Nuevo Testamento. Cuando él le ofrece a Lot que escogiera y le ofrece sus derechos, ¿qué está haciendo? Está tomando la actitud de una persona que ha muerto. No tengo derechos. Estoy muerto. Escoge tú. Escoge tú. Esa es la actitud. ¿Y lo sabía por teoría? No, lo practicaba en su vida. El concepto era una realidad en su vida. Una verdad. Él estaba sintiendo los efectos de esa verdad en su vida, tal como nosotros como creyentes tenemos que tomar estas verdades y aplicarlas a nuestra vida para que surte efecto. Pablo no está hablando de tener una mente solo en el hecho histórico de que Cristo murió en la cruz. Eso es una verdad y un hecho irrepetible. De lo que Pablo está hablando es de los efectos que causa esa verdad en nosotros. Nosotros tenemos que estar muertos, porque la Biblia dice que cuando Él murió, nosotros morimos con Él. ¿Tenemos derechos? Ninguno. Ninguno. Nosotros ya no tenemos vida propia. Muchas veces el concepto del cristianismo está equivocado. Quiero darle el concepto bíblico. Nosotros ya no tenemos vida propia. Nosotros hemos recibido la vida de Cristo Jesús. Ese es el cristiano. Nosotros estamos cediendo el derecho a vivir nuestra propia vida y le permitimos a Cristo que Él viva su vida a través de nosotros. Gálatas 2:20, ese famoso versículo, lo sabemos de memoria muchos de nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuidado, no dice lo vivo en mi fe hacia Cristo, no, en la fe de Él. Nosotros tenemos una nueva vida, es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Y si no entendemos ese concepto y no lo aplicamos, vamos a tener muchos problemas. Cristo murió literalmente en el momento de la historia para pagar el precio de nuestros pecados. Un acto que será irrepetible. Fue una vez para siempre. Pero aquí, sin embargo, la aplicación de este hecho histórico es una aplicación de un concepto que tenemos que vivirlo diariamente. Diariamente. Si somos verdaderos cristianos, tenemos que vivir el concepto de la cruz diariamente. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, Pablo dijo: hermanos, una cosa sí les voy a decir, cada día muero. Él entendía lo que significaba estar crucificado con Cristo. ¿Y cuántas veces murió? Siempre. Estaba en constante negación a sus derechos. Cada día muero. Juan el Bautista, ahí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, él dice que es necesario que mengue yo para que Él crezca. El mismo Señor Jesucristo, en el libro de Lucas 9:23, dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Cada día toma tu cruz. ¿Y para qué sirve la cruz?
para crucificar nuestra naturaleza, para crucificar nuestros derechos, para crucificar nuestro egoísmo, para crucificar nuestro egocentrismo, para crucificar nuestro orgullo, para crucificar nuestra carne. Y Cristo dijo, si quieres venir en pos de mí, tienes que hacer dos cosas: tomar tu cruz, negarte a ti mismo y sígueme cada día, todos los días. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay problemas entre nosotros? Porque no hemos aprendido este concepto y lo aplicamos a nuestra vida. Cada día tenemos que aprender a morir. Cada día tenemos que decir, yo soy nada sin Cristo. Amén. No es un sentido literal, pero tenemos que recordar todos los días que estamos muertos en Cristo. Y la vida que tenemos en realidad no es nuestra vida, es una vida nueva en Él. Porque Él murió y resucitó por nosotros. El que tiene a Cristo Jesús vive una vida nueva. No hay un solo pasaje en las Escrituras que nos enseñe que aquel que tiene a Cristo en su corazón siga viviendo como vivía antiguamente. Miren lo que dice Romanos capítulo 6. Retroceda a Romanos capítulo 6. Un pasaje muy difícil para algunos que no quieren ni memorizarlo. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1. Miren la pregunta de Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos en el pecado? Nosotros que somos espirituales, nosotros que somos miembros de la iglesia Manantial, nosotros que nos jactamos de ser creyentes, perseveraremos en el pecado. Y nota la palabra perseverar. Es que le echamos muchas ganas cuando se trata de pecar, ¿verdad? Pero somos creyentes. Vamos a la iglesia del pastor Piscoya, ya tiene ganado el cielo. Y Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Es lo correcto? ¿Es lo acertado? ¿Es así como se vive la vida cristiana? Pablo contesta y dice, en ninguna manera. Claro que no, 1000 veces no. Rotundamente no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, pregunto, ¿cómo es que viviremos aún en él? Si estamos muertos, crucificados. Si entendemos el concepto de la cruz, usted y yo estamos crucificados, estamos muertos. Nuestra naturaleza pecaminosa quedó crucificada, quedó muerta. Usted sin Cristo es nada. En ninguna manera, dice Pablo. ¿Cómo viviremos aún en él? Pregunta, versículo 3. ¿O no sabéis? Y ese es el problema. En cierta oportunidad, a Cristo le hicieron una pregunta. Y antes de contestar la pregunta, él dijo, erráis desconociendo las Escrituras. Y sabe que ese es uno de los problemas del cristiano promedio, un desconocimiento total de las Escrituras. Y aquí Pablo está diciendo, o no sabéis, o usted no sabe. Vamos a cumplir 20 años en esta iglesia y ¿sabe qué hemos hecho durante esos 20 años? Tratar de enseñarles las Escrituras. Tratar de prepararnos también para poder enseñarles las Escrituras. Y anoche alguien dijo, cualquier persona que venga aquí a la iglesia es una iglesia difícil de engañar. Porque es una iglesia que conoce y sabe muy bien la Biblia gracias al pastor. Yo digo gracias a Dios. Pero aquí Pablo está diciendo, ¿o ignoráis? ¿Acaso ignoras que lo mal que haces es pecado? Claro que no. Sabes que es pecado, pero no te importa, te vale. Y aquí Pablo está diciendo, o ignoráis, o no sabéis que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo es un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hemos sido sepultados. Nuestro viejo hombre fue sepultado, murió y fue enterrado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es lo que dice la palabra. Y mire lo que sigue diciendo Pablo.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos igual que antes. Sigamos con ese mismo orgullo de antes. Sigamos con ese mismo ego, con esa misma carnalidad. ¿Es lo que dice la Biblia? No. La Biblia dice que hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado para caminar en una nueva vida. Amén. Para vivir una vida nueva. Esa es la vida cristiana. Vivir en santidad. Vivir en una vida nueva. Sí, Cristo murió literalmente. Mire el versículo 4 nuevamente, en su parte final. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener unas hermosas relaciones? Número 1, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Número 2, aprender y aplicar el concepto de la cruz. Estoy crucificado, estoy muerto. ¿Cómo reaccionó Abraham? ¿Como una persona viva? Aplicando todos sus derechos. Lo hubiera agarrado a Lot y un cabezazo, una patada, fuera de aquí. No, escoge. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Reconociendo que estaba ¿qué? Muerto. Él no reclamaba sus derechos, aunque los tenía, mira. ¿Tenía derecho Abraham? Sí. Todos los derechos. Pero por amor y misericordia lo escoge. Tú primero. Ese es el problema. Como no hemos muerto, queremos ser primeros. Yo tengo la razón. Yo primero, yo segundo, yo tercero. No enseña tal cosa la Biblia. ¿Quién es primero? Mi prójimo. ¿Quién es segundo? Mi prójimo. ¿Quién es tercero? Mi prójimo. ¿De dónde vienen los pleitos? Los problemas. Cuando queremos establecer yo, mi ego. Yo tengo la razón, pastor. Yo la tengo. ¿Enseña tal cosa la Biblia? De ninguna manera. De ninguna manera. Les voy a decir algo, hermanos. Cuando aprendemos el significado y aprendemos este hecho y lo damos por cierto y aplicamos esta verdad en la práctica de nuestra vida como una realidad cotidiana, entonces vamos a cumplir la intención de Pablo. Mire 1 Corintios, capítulo 1, recuerden, ya lo estudiamos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Miren cómo empieza este versículo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Para vivir la vida nueva que el Señor demanda en su palabra. Por eso digo, la vida cristiana es una vida sobrenatural. No se puede vivir en el poder humano. Tiene que ser en el poder de la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo, allá cuando se acerca a la iglesia de Tesalónica, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, él dice: yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, yo vengo a ustedes con el poder de la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y yo me pregunto, ¿cómo es que la Biblia no actúa en tu corazón? Y la Biblia me responde, es que la Biblia actúa en el corazón del creyente, no del incrédulo. En el corazón del creyente, del incrédulo, perdón, es locura. En el corazón del creyente es poder de Dios. Ahí está la diferencia.
Y esa palabra de 1 Tesalonicenses, la palabra de Dios que actúa en el corazón del creyente, esa palabra actúa, significa trabaja, renueva, cambia, modifica el corazón del creyente. Actúa y renueva de una manera increíble. ¿Por qué es que seguimos con tantos pleitos? Porque la palabra de Dios actúa en el creyente. ¿Y por qué no actúa en ti si eres creyente? Tal vez no tienes a Cristo en el corazón. Y ese me preocupa. Y esa es mi preocupación. Ver que la palabra no actúe en ti cuando la Biblia dice que actúa en el creyente. Y entonces, ¿por qué no actúa? Creo que tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios. Si la palabra no está trabajando en mi corazón, la escucho pero no me impacta, no me importa. Hay algo mal ahí. La Biblia no miente. ¿Estamos hablando de la cruz literal? No. Estamos hablando de la palabra de la cruz, el concepto de la cruz, la predicación de la cruz. Recordando que son conceptos que tenemos que aplicar a nuestra vida. Eso es algo importante. En este pasaje de 1 Corintios 1:18 dice que la palabra es poder de Dios. ¿Se puede vivir la vida cristiana? Sí, en el poder de Dios. ¿Se puede vivir la vida cristiana en nuestro poder? No. La Biblia dice, la palabra es poder de Dios. Y cambia a la persona, definitivamente. No olviden Gálatas 2:20. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Ya no vivo? Yo. Ya no vivo yo. La palabra cambia a tal punto que aprendes y reconoces y practicas que tú ya no vives. Es Cristo viviendo la vida de Él a través de tu vida. Esa es la vida nueva de la cual habla la Biblia. No es la vida nueva que nosotros nos hemos inventado, no. Una vida nueva pero sin trascendencia. Una vida nueva que no tiene propósitos. Una vida nueva que al primer intacto que alguien nos ofenda o quiera transgredir nuestros derechos, ahí estamos listos a saltar. ¿Por qué? Si estamos muertos. Si estamos muertos. El verdadero creyente está muerto. En este mismo libro de Gálatas, Pablo nos va a dar la comprensión de la práctica de cómo funciona la vida cristiana. Mire conmigo Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas capítulo 6, verso 14. Mire, estamos hablando de morir en la cruz de Cristo. Pablo dice, pero lejos esté de mí, ¿qué dice? Gloriarme. Esta expresión de Pablo, lejos esté de mí. Ni siquiera, aquí lo tengo ahí por cierto. No, lejos esté de mí gloriarme. Y esta expresión, lejos esté de mí gloriarme, habla del orgullo, de la vanidad, del yo, del egocentrismo. Lejos esté de mí ponerme yo primero. No, la Biblia nos enseña que primero es Dios, amén. Primero también es mi semejante. Lejos esté de mí gloriarme, de enaltecerme. ¿Quién soy yo? ¿Usted es el pastor de la iglesia? Sí, soy un siervo de Dios. Soy un mayordomo de los misterios de Dios. Y quiero hallarme fiel a Dios. Después de eso, no soy nada. Yo sin Cristo no soy nadie. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria solo es para el Señor. Aleluya, amén. Si hay alguien grande a quien tenemos que resaltar, ese es Cristo. Muchas veces cuando presentamos a algún hermano, cuando yo voy a algunas conferencias, el gran siervo de Dios, no, yo no soy gran siervo de Dios. Yo sirvo a un Dios grande, sí. Amén, aleluya. Pero yo no soy grande. Grande es el Señor que yo sirvo.
Lejos esté de mí jactarme. Si yo me voy a jactar de algo, me voy a jactar de la cruz de Cristo. Me voy a jactar del efecto que la cruz de Cristo hace en mi vida. Me cambia, me modifica, me mata a mi yo, mi orgullo, para ser una persona diferente. De eso sí me voy a jactar. Pero la honra y la gloria para el Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Miren qué interesante esta palabra. ¿Por qué las guerras, los pleitos? ¿Sabe por qué? Porque copiamos las cosas del mundo. Pablo dice, el mundo me es crucificado a mí. El mundo ha muerto para mí y yo para el mundo. El mundo es un sistema que no me atrae para nada. Pero muchas veces nos llamamos cristianos, pero el mundo no está crucificado para mí y yo menos para el mundo, porque quiero participar de las cosas del mundo. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Queremos ser parte de este mundo. Cuando Pablo dice, el mundo me es crucificado a mí, el mundo ha muerto para mí, las influencias del mundo han muerto para mí, pero para muchas personas todavía es influente la moda, por ejemplo, el estilo de vida de algunos. Y Pablo dice, no, el mundo es crucificado y yo estoy crucificado para el mundo, yo estoy muerto para el mundo. Estoy tan muerto que el mundo no tiene efecto hacia mí. Cuidado. Pablo está hablando de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque por causa de la cruz, Pablo dijo, el mundo me es crucificado. Es decir, que el mundo está muerto, no tiene influencia, no me atrae. ¿Por qué? Por la cruz de Cristo. Yo no sé si usted sabe, pero en la Biblia, en el libro de Romanos, Pablo habla de 3 cruces. La cruz donde Cristo murió por mis pecados y me salvó. La cruz donde yo muero cada día para no ser egoísta, egocéntrico, orgulloso. Y la cruz donde el mundo muere cada día para mí. El mundo no me afecta, el mundo no me atrae. Hay cosas bonitas, pero no es lo mejor para mí. Tenemos que aprender el concepto de morir. Porque Pablo dice, yo también he muerto para el mundo. Yo también he muerto y recuerda de que Él murió y Cristo también y Él para el mundo. Versículo 3 de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice? Y estuve entre vosotros. Mira la actitud de Pablo en relación con los demás. ¿Sabe que uno de los grandes elementos para que hayan problemas es estar juntos? Un grupo humano junto siempre tiene problemas. Siempre tiene problemas. ¿Cuántos tienen un carro? La mayoría de nosotros. ¿Usted sabe qué ocurre en el motor de su carro? Hay unas partes que se llaman pistones. Y los pistones son como unos recipientes cilíndricos que dentro de la cavidad del motor, que casi no lo separa la cavidad del motor del mismo pistón, suben y bajan. Y eso origina la movilidad del automóvil. Si esos pistones se traban, no hay avance. Y entonces los pistones van así, acero con acero. Acero con acero. Pero hay un elemento que se le tiene que poner al carro para que esos aceros, al sobarse unos al otro, no cause una fricción que malogre el carro. ¿Cómo se llama ese elemento? Aceite. Aceite. El aceite evita que las partes metálicas se friccionen y se queme el motor. Usted y yo somos como esos pistones, que estamos constantemente relacionándonos, constantemente friccionándonos, y tiene que haber un aceite entre nosotros, porque si no, vamos a tener problemas. ¿Sabes cómo se llama ese aceite? El Espíritu Santo. Y entonces pregunto, en el carro, si tú te descuidas de echarle aceite, frito el pescado. Y si nosotros nos descuidamos del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Lo mismo.
vamos a tener problemas, y graves problemas. Por eso es importante aprender la palabra del Señor. Pablo dice aquí, y estuve entre vosotros. Relaciones difíciles si no está Cristo en el corazón. Difícil si no tenemos el Espíritu Santo. Difícil en un grupo humano, conforme va creciendo, hay constantemente fricciones. Y mira cómo él estuvo entre ellos. Y estuve entre vosotros, número 1, con debilidad. Es decir, que vemos aquí a un hombre en debilidad, no en su poder, no, claro que no, sino en el poder de Dios. Porque cuanto más débiles somos, Dios resalta más con su poder. Y él entendió que la única manera de relacionarse con los demás, a pesar, mire, Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto, fue su papá espiritual. Como yo soy papá espiritual de muchos de ustedes. Pero sin embargo, a pesar de que él es el padre espiritual, vamos a mirar a través de la historia, hablaban mal de Pablito, fíjense. Así como muchos de ustedes hablan mal de mí. Y yo lo sé. ¿Usted cree que ya pasó desapercibido? Yo sé, hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido como Pablo. Cada día muero. Estoy entre ustedes con debilidad. Porque he aprendido que estoy muerto. No voy a tocar su puerta ni lo voy a sentar en la oficina y decir, usted habló mal de mí, hermano, y yo sé, y usted que por aquí. No. ¿Quieres hablar mal de mí? Hable todo lo que quiera. Yo estoy muerto. No me afecta. Porque he aprendido a morir en Cristo. Sí me da tristeza. Claro que me da tristeza. Soy un ser humano. Pero nunca voy a reclamar. ¿Sabe por qué? Estuve entre vosotros con debilidad. No en mi poder, no, en el poder de Dios. Yo soy débil. Prefiero ser débil, ¿sabe por qué? Porque si yo me atrevo a reclamar mis derechos, ¿sabe que voy a ocasionar más problemas? Prefiero ser débil y dejar lo que el Señor dice en su palabra. Mía es la venganza. Yo tomaré cuentas, no se preocupe. Estuve entre vosotros, número 1, con debilidad. Número 2, con mucho temor y temblor. Es decir, con mucha humildad, con mucho respeto a Dios, conformándonos a la imagen de Cristo. Con respeto. Algunas veces, hermanos, yo he dicho cosas que usted le ha ofendido. Y me gusta cuando alguien viene y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Y me dice que lo que yo dije le ofendió. Entonces yo le volteo. ¿Sabe qué? Yo soy el pastor. Si no te pareció, ahí está la puerta, puede decirte. ¿Usted cree que yo hago eso? Yo le pido perdón. Porque la Biblia me enseña que tenemos que estar entre nosotros con mucho temblor, con mucho respeto, con mucha humildad. No es que estamos muertos. Tomando en cuenta este hecho de la cruz del Señor Jesús, este hecho aplicado a nuestra vida nos da poder para nuestras relaciones. Cuando aprendemos el concepto de estar muerto en Cristo Jesús. Pablo era uno de los personajes más capaces. Era uno de los personajes más preparados de su día, pero aquí no vemos a una persona egocéntrica, no. Aquí no vemos a una persona orgullosa cuando él dice, estuve entre vosotros con debilidad. Aquí no vemos a una persona arrogante, no, porque él tiene un alto concepto de sí mismo. Estuve entre vosotros con debilidad. Todo lo que hacía Pablo lo hacía en el poder de Dios. Por eso Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo yo soy el hombre preparado, académico, universitario, yo. No, él dijo, todo lo puedo en Cristo. Cristo es el que me fortalece, no yo. Yo estoy aquí entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Pablo está reconociendo quién era. Y sabe, él reconoce que sin Cristo nada soy. Y usted y yo como verdaderos cristianos, sin Cristo nada somos.
Y cuando Pablo está hablando y reconociendo que sin Cristo nada es, yo creo posiblemente que Pablo está recordando lo que escribió en el primer capítulo de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Léalo conmigo. Pablo está recordando esto, creo yo, no dice la Biblia. Primera de Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que número uno, lo necio del mundo. Romanos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Está diciendo lo necio del mundo, es decir, lo más inteligente del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad, no en mi poder, en el poder de Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe por qué tenemos pleitos y problemas? Porque nos jactamos. Es que yo soy fundamental. Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad, con temor, con mucho respeto. Yo muero cada día. Y cada vez que muero, reconozco que sin Cristo nada soy. Cristo lo es todo. Cristo resalta en todos los escritos de Pablo, es interesante. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo aplico la cruz de Cristo a mi vida, voy a ser un ganador, ¿verdad? Si yo no aplico la cruz de Cristo a mi vida y muero cada día, voy a ser un perdedor. Primeramente, voy a perder mi relación con Dios. Segundo, voy a perder mi relación contigo. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no lo aplico a mi vida, voy a perder muchas cosas. El morir, yo tengo que morir correctamente. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Abraham prefirió perder esos pedazos de tierra. Y Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era un ser humano excelente, tenía mucho de qué jactarse. Pero ¿sabe qué dice en este pasaje? Todo eso lo tengo como basura. No sirve. No sirve. Aprendamos a morir. Pablo dice, ciertamente prosigo a la meta. Sigo adelante, dejando todo atrás. Porque según vimos en Filipenses 3:8, para mí es basura. Basura. Dos conceptos importantes. Queremos tener buenas relaciones y vivir una vida sin pleitos y problemas. Número uno, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Que dejemos que Cristo viva su vida a través de nosotros. Número dos, morir. Porque vengo a ustedes no predicando palabra de humana sabiduría, vengo a ustedes predicando de Cristo y a este crucificado. Y si tenemos que tener buenas relaciones, tenemos que aprender a morir cada día. Pablo dijo, cada día muero. El Señor Jesucristo dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Si no aplicamos la cruz de Cristo, si no sepultamos ese viejo hombre, como dice Romanos capítulo 6, no podremos resucitar a una vida nueva. Vamos a inclinar nuestros rostros. Pregunto, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con Dios? Cuando no hay una buena relación con su prójimo, la relación con Dios no existe.
Y esa es la preocupación que usted debe tener como creyente. ¿Cómo está mi relación con Dios? Si su relación con su prójimo no está bien, su relación con Dios tampoco. Si en este momento usted que ha escuchado la palabra de Dios, siente en su corazón, primero arreglar su vida delante del Señor. Aquí está el altar. Aquí está el altar. Muchas veces personas no vienen al altar, ¿sabe por qué? Por su orgullo. Recuerda, hay que morir. Venga, arregle primero con el Señor. No, ¿qué dirán? No importa lo que diga la gente. Lo más importante es que dice Dios. ¿Quién más? ¿Cómo está su vida en su relación con Dios? ¿Está bien? ¿Está perfecta? Quédese sentado entonces. Pero si hay algo que arreglar, venga al Señor. En humildad, en sencillez. Tal vez usted no tiene a Cristo en el corazón. Y esta mañana quisiera que Cristo entrara a su corazón como su Señor y Salvador. Y quisiera tomar esa decisión tan importante en el ser humano. Yo quiero invitarle a ponerse de pie ahí donde está. ¿Habrá alguien que quiera recibir la salvación de Cristo? La Biblia es muy clara, hermanos. Tal vez usted está aquí, pero está mirando a través de la Biblia que la forma como vive no es la correcta. ¿Será que no tiene al Espíritu? Es tiempo de tomar decisiones. Decisiones claras, concretas. ¿Qué hay de usted, hermano, en su relación con el Señor? Le queremos invitar aquí al altar del Señor. Arregle su vida delante de Dios. ¿Alguien más quiere venir? Amén. Con toda honestidad, con toda sinceridad. Amén. Esto es algo muy serio, créame. ¿Alguien más quiere venir? Venga. Amén. Si usted se queda sentado, hermano, me está diciendo que todo está bien con el Señor. Y si no es verdad, eso es una mentira. Tiene que arreglar su vida con el Señor. Porque el Señor dice en su palabra, no mintáis los unos a los otros. Debemos despojarnos del viejo hombre con nuestros hechos. Este es el momento de despojarnos de ese viejo hombre. Padre, perdona. Yo quiero morir. Literalmente, Señor, quiero entender el concepto de la cruz. Y quiero crucificar mi viejo hombre, mi vieja naturaleza. Yo quiero crucificar, Señor, mi yo, mi egocentrismo, mi carne, esa vieja naturaleza que me lleva cautivo a la ley del pecado y que me hace ser un miserable. ¿Quién más quiere venir? Venga, no tenga vergüenza. No tenga vergüenza. El Señor dijo, si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo un día me avergonzaré de ti delante de los ángeles. Así que no tenga vergüenza. Cristo dijo, venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado. Yo le haré descansar. ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué las rencillas? ¿Por qué la falta de comunicación y buenas relaciones?
porque Cristo no es el centro de mi vida. Y porque la cruz de Cristo no es el concepto que practico cada momento de mi vida. Pero aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón, estableciendo mi relación contigo para poder relacionarme con los demás. Señor y Padre, gracias. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por el apóstol Pablo, Señor, tremendo hombre, que nos enseña que más grande que Él eres tú, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, mostrándonos verdades que tenemos que aplicar en nuestra vida. Y ahora te pedimos, Dios amado, que nos des la fuerza, la sabiduría, la habilidad de aplicar estas verdades, Padre, en nuestra vida. Suplico tu bendición por cada uno de mis hermanos. Suplico tu perdón, Señor, por mis pecados y los pecados de tu pueblo. Suplico, Señor, que nos mires con ojo de misericordia y nos ayudes, Señor, a ser diferentes cada día, a morir realmente. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Padre, por tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, Dios les bendiga rica y abundante.